Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en un análisis del mercado donde vamos a identificar las diferentes oportunidades que nos ofrece el mercado para operar en un horario específico. Como ya les había comentado antes, vamos a estar trabajando en un horario diferente. Ahora vamos a estar trabajando en el traslape de Londres y de Nueva York. En este caso vamos a estar analizando el gráfico del día 13 de marzo en el par de divisas del euro dólar en una temporalidad de 1 minuto. Aquí pueden ustedes ver la tabla donde se encuentran los horarios según el país donde ustedes se encuentran ubicados. Muy bien, primero yo les voy a mostrar el gráfico para que ustedes puedan ponerle pausa al video y señalar dónde habrían tomado sus operativas y bajo qué fundamentos habrían ustedes operado. Muy bien, ahora les voy a mostrar dónde habría tomado yo las operaciones aplicando acción del precio. Empezamos el análisis donde se encuentra esta línea azul. Como podemos observar al principio, vemos que venimos de un movimiento secundario alcista. Acá podemos observar que previamente existió esta gran vela bajista que le podemos considerar una vela maestra porque en su interior incluye varias velas y además es una vela muy grande, así que tiene todas las características de una vela maestra. Al momento que el precio intenta romper el soporte de esta vela maestra y falla, podemos sospechar que va a intentar moverse a la parte superior, es decir, a esta área de resistencia. Entonces, cuando tenemos esta vela bajista y después el precio intenta subir con una vela más, podemos sospechar que sí, en efecto, el precio intentará llegar a la resistencia. Así que podría ser válido buscar una compra justamente en esta vela que termina siendo bastante grande. Podríamos tomar esa compra. Sin embargo, existen varios riesgos, por ejemplo que el precio suba, rechace y nos deje una vela bajista con una mecha en la parte superior. Si asumimos esos riesgos, pues es válido tomar esa compra. En caso contrario, lo mejor que podemos hacer es esperar. Y en este caso, pues yo he decidido simplemente esperar un poco más. Ahora, más adelante tenemos lo que es esta vela envolvente, o una especie de vela panza abajo. Esta es una buena señal para vender y podríamos haber ingresado en una venta en la siguiente vela. ¿Por qué yo no lo he marcado? No lo he marcado porque en primer lugar, cuando una vela maestra es rota, podemos sospechar que el precio intentará moverse a una distancia objetivo similar al de la vela maestra. ¿Qué quiere decir esto? Que quizá aquí podría haber un retroceso y después el precio moverse hasta esa resistencia. Además, podemos observar que este último movimiento ha sido bastante fuerte y apenas tenemos una vela de retroceso y después sigue siendo empuje fuerte hacia arriba. Entonces, por ese motivo es que decido simplemente esperar y no tomar esa venta. Si hubiera ganado la operativa, no hay ningún problema, no tenemos que desesperarnos. Ahora aquí se forma lo que es un micro rango y esta vela bajista rompe el micro rango y la siguiente vela nos confirma la ruptura. Yo he marcado acá una venta aplicando la estrategia que les he explicado de rupturas del micro rango. En este caso perderíamos la operación porque justamente entran compradores. ¿Se pudo haber evitado esta operación? Considero que sí. Considero que se pudo haber evitado porque el micro rango no es lo suficientemente grande para darnos más confianza y al mismo tiempo está compuesto de pequeños dojis en su interior. Y además esta última vela bajista queda bloqueada por la punta de la mecha anterior. Entonces es como que una estructura un poco sucia para poder operar esta clase de situaciones. De cualquier forma, si nosotros estamos aplicando una estrategia y queremos probarla en diferentes escenarios, es válido haber tomado esa venta en este punto. No pasa nada, ¿ok? Como les he explicado antes, a veces cometemos errores, a veces el contexto nos engaña, a veces el contexto es dudoso, como este de acá, y nosotros aún así asumimos el riesgo. Lo importante es justamente eso, asumir el riesgo y no perder la cabeza cuando tenemos una pérdida. En este caso perdimos la operación, pero al perder la operación también el contexto nos está mostrando una posibilidad de volver a ingresar. Y es que lo que tenemos acá es esta especie de estrella de la mañana. Esta estrella de la mañana es especial porque ustedes recuerdan que aquí teníamos la vela maestra, el precio rompe la vela maestra nuevamente, como para intentar moverse a la parte inferior, pero falla, ¿ok? Falla porque reacciona entrando los compradores y formando la estrella de la mañana en la resistencia de la vela maestra. Entonces, por ese motivo es que podemos buscar una compra en la siguiente vela. Les recuerdo que estamos esperando que el precio suba una distancia similar a lo que era el tamaño de la vela maestra. Entonces, sí, podemos esperar que el precio llegue más o menos por aquí, más o menos sería el lugar donde va a buscar llegar. Entonces, claro, podemos buscar una compra justamente después de la estrella. En este caso, allí habríamos ganado nuestra operativa. Ahora, esta vela resultante tiene mucha mecha en la parte superior y está reaccionando a esta especie de resistencia. Entonces, en ese caso, mejor no hacemos nada, esperamos a que el precio avance un poco más.
Empezamos a ver acá cierta fuerza bajista, pero todavía no hacemos nada porque les recuerdo que sospechamos que el precio intentará seguir subiendo. Y como nos encontramos acá con la EMA bloqueándonos, entonces mejor esperamos. Tenemos una reacción de una pequeña vela alcista, pero el precio vuelve a empujar hacia abajo. El precio no puede reaccionar al soporte y obviamente no nos ofrece oportunidad de comprar o vender porque estamos un poco lejos del soporte, así que esperamos. Cuando tenemos nuevamente otra estrella de la mañana. En este caso tenemos dos estrellas de la mañana bastante juntas y además hay algo importante acá, que tenemos lo que es la estructura de un doble suelo. Esa es una información que nos ayuda a tomar la decisión de buscar una compra. Básicamente lo que estamos viendo acá es, tenemos la vela maestra, tenemos que el precio retrocede al soporte de la vela maestra, bueno, que en un principio era resistencia y ahora el precio lo está usando como soporte, creándonos un doble suelo. Es por ese motivo que es completamente válido ingresar en una compra después de lo que serían las 3 velas de la estrella. En este caso habríamos ganado, pero el resultado es una vela doji. Aquí alguno puede sospechar y decir, no, yo no voy a ingresar en una compra porque estoy muy cerca de esta resistencia, y es válido dudar de esa compra, pero como podemos ver hay un pequeño espacio para que el precio rellene. El problema es que el precio puede subir y rechazar y dejarnos una vela bajista. Sin embargo, considero que vale la pena tomar el riesgo por la estructura del doble suelo que está intentando romper el cuello y que parece ser nada más rupturas falsas de lo que sería la apertura de la vela maestra o la resistencia de la vela maestra. Obviamente después de ver esta vela débil no vamos a seguir comprando porque es una vela débil que se ha creado en una resistencia. En este caso es mejor simplemente esperar. Ahora lo que podemos darnos cuenta es que el precio intenta bajar de nuevo y nos crea esta especie de doble techo, algo así como que nos está diciendo que al parecer el intento del precio por subir está fallando y ahora va a intentar pues obviamente romper hacia abajo. De momento no sabemos si va a romper, de momento lo que sabemos es que estamos en una estructura de rango porque el precio no puede hacer máximos más altos ni mínimos más bajos, y como estamos en un rango sospechamos que el precio va a intentar moverse a la parte inferior del rango. Entonces por ese motivo, cuando tenemos esta especie de vela envolvente al mismo tiempo esta especie de micro doble techo, podemos buscar una venta en la siguiente vela esperando que el precio llegue al área del soporte. Así que podemos ingresar inmediatamente en una venta o bien esperando el rechazo de esta pequeña zona del cuello del doble techo. Obviamente cuando esta vela se termina de crear no vamos a seguir buscando ventas porque estamos en un área de soporte de lo que parece ser ahora un posible rango. Necesitamos más información. Después de eso vemos que el precio no hace nada por bajar, empiezan a entrar los compradores, de pronto intenta bajar pero rechazan con mucha fuerza creándonos este martillo. Aquí les voy a explicar también otra cosa, y es que cuando se nos crea esta vela bajista no buscamos compras porque lastimosamente esta área del soporte tiene muchos niveles. Vamos a trazarlos por acá, tiene un nivel por acá por ejemplo, tiene otro nivel por acá. Entonces es un poco complicado saber en dónde de todos estos niveles va a reaccionar el precio. Así que en este caso sería mucho mejor esperar por más información. Y justamente este martillo nos muestra información suficiente para buscar una compra. Es una buena señal de compra porque se está creando justamente en el soporte de lo que es un rango. Así que podemos buscar allí ejecutar nuestra compra en la siguiente vela. Habríamos salido con una operativa positiva. Ahora, obviamente después de esta vela no vamos a buscar lo que sería una venta porque todavía hay espacio para que el precio llegue a la resistencia. Después de esta vela alcista sí que podríamos buscar una venta de forma inmediata en la siguiente vela y habríamos ganado la operación. Podemos buscar esa venta porque justamente esta vela se detiene en lo que es la resistencia. Yo no la he marcado porque se me ha olvidado colocarla, pero sería una operativa válida. De cualquier manera siempre existen ciertos riesgos, por ejemplo que esta zona es ancha y que tenemos por acá algunas mechas. Entonces obviamente siempre existen algunos riesgos. No pasa nada si no la tomamos, por ejemplo en este caso yo no la he marcado porque no la había visto antes, entonces no hay ningún problema si no la operamos. El mercado siempre nos va a ofrecer nuevas oportunidades. Estas 3 velas forman lo que es una estrella de la tarde reaccionando a una resistencia, así que podríamos también vender en la siguiente vela. Yo no lo he marcado porque estas 2 velas son muy pequeñas, así que la situación puede ser un poco confusa. No pasa nada, simplemente esperamos por más información. De nuevo, el precio se vuelve a mover hacia esta área de soporte en estas siguientes velas. Sin embargo, no podemos usar ese soporte como un rebote porque todavía hay espacio para que estas siguientes velas rellenen ese pequeño soporte. Sin embargo, después se nos crea lo que es esta vela envolvente, justamente reaccionando a un soporte del rango y rompiendo la EMA de 20 periodos. Es completamente válido buscar una compra en esta siguiente vela. Y aprovechando, les quiero contar por qué aquí en este martillo buscamos una compra a pesar que tenemos la EMA de 20 periodos bloqueándonos. Buscamos una compra porque la EMA de 20 periodos está plana y estamos en un rango. Eso quiere decir que el precio suele romper con más facilidad lo que sería la EMA. Muy bien, después de tomar esta compra en esta vela apoyados con la EMA de 20 periodos y con la vela alcista previa,
vemos que el precio nos muestra lo que sería un movimiento fuerte hacia arriba, lo que es algo así como un efecto vacío. Ahora este efecto vacío hace que el precio se detenga en esta resistencia que estoy marcando, mucho ojo ahí, esa resistencia que estoy marcando en este punto, así que podemos buscar una venta en la siguiente vela. Habríamos tomado nuestra operativa de forma inmediata o esperando agarrar un mejor punto de entrada y se habría ganado. Claro, al principio el precio subió y pues ahí hubiéramos pensado que íbamos a perder la operativa, pero al final resulta ser positiva. Les recuerdo que hay que tener paciencia y confiar en el análisis, y pues si se pierde sabemos que el mercado nos presentará una nueva oportunidad. No tenemos por qué asustarnos y dejarnos llevar por las emociones. Muy bien, en este caso se ganaría la operativa. Obviamente esta vela bajista es una buena señal de venta, es una vela de nuevo tipo martillo creándose en la resistencia, así que podemos vender inmediatamente en la siguiente vela, o bien podemos esperar un retroceso y un rechazo. De ambas formas es válido tomar la operación. En este caso habríamos tomado ahí 2 operativas seguidas y habrían sido positivas. Ahora esta vela bajista se está deteniendo cerca del área de soporte que voy a marcar en este momento, pero si ustedes se dan cuenta todavía hay un espacio para que el precio rellene. También puede ser que este soporte sea un poco sucio, por ejemplo acá tenemos otro nivel, por ejemplo acá tenemos otro nivel, por ejemplo acá tenemos otro nivel. Entonces si ustedes se dan cuenta el soporte tiene muchos niveles, así que es un soporte que es confuso, y después de ver una vela bajista así de fuerte lo mejor es esperar a que el precio se desarrolle un poco más y no comprar inmediatamente. Al menos podemos sospechar que el precio intentará llegar un poco más abajo como lo fue en este caso en la siguiente vela. Tras esperar un poco nos damos cuenta que esta vela tiene mucha mecha en la parte inferior y de nuevo empiezan a entrar los compradores. Estas 2 velas alcistas ya nos confirman nuevamente una reacción por parte de los compradores proviniendo de esta área de soporte. Ahora, como hemos visto mucha fuerza bajista previamente, podemos esperar a que el precio suba a la mitad del rango y después intente seguir bajando. En este caso pues sabemos que el precio va a intentar subir un poco más, así que podemos buscar una compra después de estas 2 velas alcistas, ya que estas 2 o 3 velas alcistas nos estarían formando lo que es una especie de estrella de la mañana en un soporte. Después de ejecutar acá nuestra compra, el precio vuelve a subir con muchísima fuerza al área de resistencia y justamente esta vela se detiene de nuevo en lo que sería toda esta zona de la resistencia. El problema es que acá tenemos una gran mecha y la zona se ha vuelto un poco más ancha. Así que debido a eso y debido a que el precio nos está mostrando mucha fuerza alcista e insistencia en subir porque está intentando subir rápidamente, entonces es mejor evitar tomar la operación porque el precio podría romper con muchísima fuerza. Así que mejor esperamos. Después de haber esperado nos damos cuenta que de nuevo entraron los vendedores en esta área de resistencia y tenemos una vela bajista más. En confluencia de estas 3 velas, ya sé que ustedes saben qué es porque el mercado la ha estado presentando últimamente, es una estrella de la tarde creándose dentro de lo que sería en un área de resistencia. Así que estas 3 velas son una buena señal de venta, especialmente esta última vela es bastante fuerte. Podemos tomar una venta inmediatamente en la siguiente vela, estaríamos ganando nuestra operativa. Básicamente lo que estamos haciendo es darnos cuenta que el precio intentó romper con fuerza hacia arriba, pero falló y los vendedores entraron. Están entrando justamente en el área de resistencia de un rango, así que claro, tenemos que buscar una venta. Después de esta vela bajista fuerte no hacemos nada, no tenemos suficiente apoyo con soporte y resistencia, nos toca esperar. Esta vela alcista podríamos sospechar nosotros que es una señal de compra proviniendo de esta área de soporte, pero obviamente no vamos a comprar porque es un doji, es una vela muy débil, le falta información. Tenemos después de nuevo fuerza bajista, el precio tiene dificultades para pasar el área del soporte y nos empieza a crear lo que sería esta situación confusa de micro rango. Aquí tenemos un micro rango y de pronto tenemos una reacción del precio a la EMA de 20 periodos. Podríamos haber vendido en la siguiente vela, pero debido a que esta vela de reacción en la EMA tiene mucha mecha en la parte inferior, pues es válido que no hagamos nada y que esperemos por más información. De pronto tenemos esta gran vela bajista y que se detiene justo en un área de lo que sería este soporte. Alguno podría buscar una compra inmediatamente ya que sospecharía que es una vela de agotamiento y claro, podríamos haber ganado la operación si nos vamos con un buen punto de entrada en la siguiente vela. Yo no lo he marcado por un motivo. No lo he marcado porque el precio insistió en romper hacia abajo después de haber intentado romper la parte superior, así que podríamos sospechar que va a tratar de empujar con mucha fuerza. El primer objetivo del precio sería una distancia similar a lo que mide este primer impulso, así que vamos a proyectarlo hacia abajo, que sería de acá más o menos hasta acá, así que sospechamos que todavía hay espacio para que el precio rellene después de esta vela de agotamiento. Claro, si nos damos cuenta y hubiéramos agarrado este buen punto de entrada en una compra, a pesar de haber terminado una vela bajista, habríamos ganado la operación. Eso debido a que nos estamos apoyando en lo que sería la medición de las distancias objetivo. De cualquier forma no pasa nada si hubiéramos perdido la operativa o si no la hubiéramos tomado, no hay ningún problema, simplemente
simplemente esperamos a que el precio se desarrolle un poco más. Ahora aquí el precio nos crea lo que es un micro doble suelo y después tenemos esta especie de vela envolvente que es una buena señal de compra. Yo sé que muchos van a decir que esta situación es peligrosa porque es un micro rango que se está creando en una tendencia bajista que ha agarrado mucha fuerza, y eso es completamente válido verlo como una situación peligrosa. Sin embargo, no olvidemos que el rango ha durado bastante tiempo y que la mayoría de rupturas de rango fallan, así que en este caso el precio puede estar intentando hacer un retroceso tras la ruptura de lo que sería esta área de soporte. Entonces tenemos suficiente información para buscar una compra. En este caso ingresamos en la siguiente vela y ganamos la operativa. El precio sigue insistiendo en subir, de hecho pues ustedes se dan cuenta que rompe con fuerza la EMA de 20 periodos y después tiene una vela bajista. En este caso podríamos aplicar la estrategia de la ruptura de la EMA de 20 periodos, pero en este caso habríamos perdido la operativa ya que el resultado es un doji bajista. Ahora, ¿se pudo haber evitado esta pérdida? Sí se pudo haber evitado porque necesitamos que sea una ruptura con velas fuertes, de preferencia pues que rompa con varias velas, con 2 o 3 velas. En este caso rompe con una vela con mucha mecha en la parte superior y la siguiente vela es un doji. Entonces no sabemos realmente si este doji es la pausa o si esta siguiente vela es la pausa. Así que se convierte en una situación confusa donde lo mejor sería simplemente esperar. De cualquier manera no pasa nada si perdemos la operativa, yo aquí le he marcado como una operación negativa, no hay ningún problema, simplemente esperamos a que el precio se desarrolle un poco más. De pronto acá se crea lo que es esta especie de micro rango y tenemos una ruptura con una vela alcista fuerte y después tenemos una confirmación. De haber comprado en la siguiente vela habríamos quedado empate. De cualquier forma, comprar aquí en esta siguiente vela puede ser un poco peligroso porque no olvidemos que tenemos toda esta área de resistencia. Si esta vela de acá justamente se queda detenida en la resistencia que se había creado previamente. Así que en este caso es válido no tomar ninguna operativa y simplemente esperar a que el precio avance. También podríamos utilizar lo que son estos micro niveles rotos y como tenemos la ruptura en esta vela, podemos esperar que la siguiente retroceda y rechace para buscar una compra. También sería válido hacerlo. Muy bien, en determinado momento el precio llega a esta zona y nos crea aquí lo que sería una vela envolvente que al mismo tiempo es una especie de doble techo, así que claro, es válido buscar una venta esperando que el precio trate de bajar un poco más. Aquí en este caso nos quedamos atrapados en una vela alcista, no pasa nada, no hay ningún problema, simplemente esperamos por más información. De pronto tenemos acá lo que es esta especie de pin bar que se está creando dentro de este triángulo. Recordemos que acá lo que estamos observando es insistencia del precio en bajar y esta vela de acá nos está mostrando ciertas características de fuerza bajista. Por lo tanto, podemos buscar una venta en la siguiente vela, yo aquí la he marcado, que resulta ser una operación positiva. Recordemos que la vela bajista previa está cerrando cerca de su mínimo, lo cual nos confirma fuerza. En un momento el precio subió bastante, quizá pensábamos que íbamos a perder, pero después termina moviéndose a nuestro favor. Si no nos atrevimos a vender en la vela anterior, podríamos vender en este siguiente pin bar, es completamente válido. Después tenemos esta vela bajista que rompe con mucho cuerpo la punta de la mecha de la vela previa más la EMA de 20 periodos. En este caso sería válido simplemente esperar o bien haber vendido agarrando el punto de entrada más alto para haber salido con ganancias o en break-even. Al esperar un poco más nos damos cuenta que el precio intenta bajar pero no puede pasar este soporte y termina creando lo que es un doble suelo. En este caso tenemos una muy buena vela alcista que nos está confirmando la estructura del doble suelo, así que podemos comprar en la siguiente vela. En este caso habríamos hecho nuestra compra en esta vela de acá, tratando de seguir la tendencia después de la creación del precio de esta especie de doble suelo en este punto. Es completamente válido buscar esa compra y de hecho podríamos tratar de seguir comprando. El problema es que tenemos esta área de resistencia, así que esperar a que el precio desarrolle un poco más de información. Lastimosamente en estas velas alcistas, como suben demasiado fuerte, no hay demasiado apoyo para buscar una operativa, no nos queda más que esperar. Acá tenemos lo que es una estrella de la tarde, pero como no podemos observar una resistencia en el pasado, es mejor esperar y recordemos, hubo un movimiento alcista muy fuerte, así que es probable que el precio trate de seguir subiendo. Las siguientes velas son bajistas, pero sin información para ingresar en una operativa. Tenemos una alcista, pero el precio sigue bajando, sin información suficiente para ingresar en una operación. Hasta que de pronto el precio termina bajando y llega a lo que es esta área de resistencia, donde nos crea una estrella nuevamente de la mañana. Así que podemos observar esta resistencia, la creación de la estrella de la mañana y aparte de eso que vamos a favor de la tendencia y ustedes pueden ver que aquí podríamos trazar lo que sería esta especie de canal.
Entonces justamente el precio nos está diciendo que compremos en el soporte de un canal, apoyados también con el soporte horizontal de un máximo que se había creado previamente. Así que podemos comprar después de la vela estrella de la mañana y ahí habríamos ganado nuestra operativa. Después de esa operación se crea un doji, tendríamos que esperar por más información, el precio intenta subir pero hay espacio todavía para que rellene, vuelve a intentar subir nuevamente y finalmente nos deja esta señal de venta que es una especie de estrella de la tarde en la resistencia, pero se nos acaba la sesión y dejamos de tomar operativas. Muy bien, este escenario nos ha ofrecido varias oportunidades y por ahí tenemos algunas operativas negativas pero que pudieron ser evitadas. Así que vamos a ver cuáles son los resultados. Hemos podido identificar lo que serían 13 operaciones positivas, 3 operativas negativas para hacer un total de 16 operaciones. Si estuviéramos trabajando con montos de $1 habríamos ganado 11,5, habríamos perdido 3 para tener un total de 8,5. Si estuviéramos operando con montos de $25 habríamos ganado 276,25, pero habríamos perdido 75 para hacer un total de 201,25. Muy bien, ahora empezaremos con el análisis del día de hoy, 13 de marzo del año 2024. Como siempre, estamos en el gráfico del euro dólar en una temporalidad de 1 minuto. Les dejo por acá el gráfico para que ustedes le pongan pausa al video y marquen dónde habrían tomado sus operativas y bajo qué motivos habrían entrado en esas situaciones. Y ahora les voy a mostrar dónde habría tomado yo mis operativas aplicando los conceptos explicados aquí en el canal. Empecemos con nuestro análisis. Nos damos cuenta que venimos de una tendencia bajista porque las velas que se han creado previo a empezar nuestra sesión son velas que se encuentran debajo de la EMA de 20 periodos. Eso significa que venimos en una tendencia bajista. Acá empezamos a ver cierto interés por parte de los compradores en estas dos velas alcistas. Sin embargo, por ejemplo, esta vela envolvente no puede pasar la punta de la mecha previa y como venimos en contra de una tendencia, pues obviamente no vale la pena tomar ahí la operación. Y nos damos cuenta que a pesar de ser una buena vela alcista, la siguiente vela termina siendo una vela bajista bastante grande. De hecho, es una vela que envuelve a la vela anterior. Entonces eso nos pone en perspectiva que la tendencia bajista sigue activa. Después de encontrarnos con esta vela envolvente podemos tratar de buscar una venta ya que venimos a favor de la tendencia. Esta vela envolvente rompe el mínimo de la vela anterior, que sería esta punta de mecha, así que podríamos tomar una venta esperando que el precio continúe bajando. Claro está, tenemos este micro nivel que podría todavía llegar a bloquearnos, aún así pues es una operativa completamente válida ya que estamos siguiendo la tendencia. En este caso nos quedamos atrapados y justamente obtenemos como resultado una vela alcista. No pasa nada, hemos perdido la operación, simplemente vamos a esperar por más información. Obviamente esta vela y la siguiente no son información suficiente para buscar compra, lo mejor sería esperar un poco más. Después tenemos esta gran vela bajista, podría ser una buena señal de venta, vemos que logra romper lo que es toda esta área de soporte, así que en la siguiente vela podríamos esperar un retroceso y un rechazo para buscar una venta. Si habríamos esperado que el precio subiera, pues lo más probable es que nuestro punto de entrada estuviera arriba y hubiéramos quedado en una operativa empate. O en dado caso, también puede ser que primero el precio se haya ido hacia abajo sin darnos oportunidad de vender y de último se habría venido a la parte superior. Eso también puede llegar a pasar. Así que en este caso no he marcado la operativa ya que no se nos ha activado la venta apoyados en ese punto de entrada. En este momento, cuando tenemos esta vela alcista, nos damos cuenta que hay un pequeño problema en el contexto actual y es que los vendedores no quieren ingresar demasiado abajo. Por ejemplo, cuando esta vela envolvente se crea y el precio rompe el mínimo de la vela anterior, pues no hay más vendedores, sino que entran compradores. Nos damos cuenta que los vendedores no están interesados en ingresar demasiado abajo, por lo menos no de momento. Cuando tenemos esta vela alcista, a pesar de ser un martillo, no es una buena señal de compra porque estamos bloqueados por esta área de soportes y resistencias. En este caso, el precio lo usó como soporte previamente, lo rompe y ahora lo usa como resistencia. Incluso podríamos buscar una venta en la siguiente vela. En este caso yo no la he marcado, pero es una venta completamente válida. Vemos que el precio vuelve a empujar hacia abajo creando esta especie de estrella de la tarde, sin embargo no es una buena señal para vender porque recordemos que en las últimas velas nos hemos dado cuenta que los vendedores no están interesados en ingresar muy abajo, entonces aquí justamente nos encontramos muy abajo. Podemos saber que nos encontramos operando muy abajo porque tenemos esta área de soporte que todavía no ha sido rota, entonces por ese motivo aquí no buscamos ninguna venta, ni más adelante cuando el precio vuelve a mostrarnos aquí la oportunidad de vender con esta especie de martillo bajista, no buscamos ninguna venta porque estamos muy abajo en un área de soportes. Más adelante vemos que el precio vuelve a subir a la EMA de 20 periodos y podríamos ingresar en una venta, pero el problema es que hay un pequeño espacio todavía que el precio podría rellenar. Si podemos agarrar un buen punto de entrada sobre la EMA de 20 periodos, excelente, ahí podríamos ingresar en una venta.
Yo no le he marcado en este caso, no pasa nada si no tomamos la oportunidad, simplemente esperamos. Esta es una vela bajista reaccionando a la EMA de 20 periodos. Como venimos en una tendencia bajista, pues podemos tratar de buscar ventas después de ver que el precio está reaccionando a la EMA o a la resistencia de esta especie de canal. Así que inmediatamente ejecutamos una venta en la siguiente vela y ahí obtendríamos una operativa positiva. Esta de acá no es una vela como tal tipo martillo o pin bar o envolvente, es una vela bajista nada más, pero al final de cuentas es una vela bajista que está cerrando cerca de su mínimo y que se está creando a favor de la tendencia y que se está creando en un área de resistencia, así que es una buena idea tomar la siguiente venta. Bueno, aparte también tenemos esta área de acá, que es soporte resistencia, el área de la EMA de 20 periodos que también está actuando como resistencia. Después de tomar esa venta no hacemos nada porque es una vela débil, simplemente esperamos. En esta siguiente vela tampoco podemos hacer nada porque ya estamos cerca del área de soporte y recordemos que no queremos operar muy abajo, así que simplemente esperamos. Después tenemos esta vela envolvente que podría ser una señal de compra porque nos está creando una especie de doble suelo. Sin embargo, no caigamos en la trampa de comprar ahí porque en realidad venimos en una tendencia muy fuerte bajista y no vale la pena tomar la compra muy cerca de la EMA de 20 periodos que podría llegar a bloquearnos, ¿ok? Entonces eso es mejor evitarlo. Quizá en algún momento cometemos el error de querer comprar por el doble suelo y nos quedamos atrapados. No pasa nada, simplemente esperamos por más información. Pero acá estamos viendo la tendencia fuerte, ¿ok? Si eres un trader arriesgado, quizá tomes el riesgo de ingresar en una compra esperando que ahora sí se cree el cambio de tendencia. Pero cuando se pierde la operativa simplemente te confirma que la tendencia bajista sigue activa y que es mejor tratar de seguir esa misma tendencia. Esta es una vela bajista que logra romper el área de soporte de las velas previas, pero no vamos a ingresar en venta porque recordemos lo que hemos visto anteriormente, que en esta área inferior pues obviamente hay compradores activándose y los vendedores no quieren ingresar demasiado abajo, así que mejor esperar. Y así vemos que en la siguiente vela entran vendedores, entonces ya cambiamos nuestra perspectiva y nos adaptamos a ese nuevo escenario. En este caso tenemos nuevamente una vela alcista creada acá, que para alguno podría ser nuevamente una señal de compra, sin embargo no es la mejor señal de compra porque tenemos acá esta área de resistencia que podría llegar a bloquearnos. De hecho pues acá inmediatamente el precio baja en la siguiente vela. Así que no queremos comprar después del envolvente porque tenemos una resistencia que todavía puede llegar a bloquear el avance del precio, es mejor esperar. Obviamente aquí tampoco vendemos porque también puede ser posible que el doble suelo sí funcione y que termine rompiendo el cuello, así que es válido no hacer nada, simplemente vamos a esperar y como resultado obtenemos esta especie de vela tipo martillo o tipo pin bar. Es una buena señal de venta ya que el precio nos está mostrando que no pudo pasar la EMA de 20 periodos y al mismo tiempo nos está mostrando la reacción a esta área de acá. Como es el área del cuello que ha fallado, podríamos suponer que ahora el precio intentará formar un rango, así que es válido que busquemos una venta en la siguiente vela, incluso podríamos esperar un rechazo de la EMA de 20 periodos. Cuando tenemos el resultado de esta vela bajista nos damos cuenta que sigue siendo una señal de venta a favor de la tendencia y nos encontramos en el área superior del rango, así que es válido buscar una venta en la siguiente vela. En este caso habríamos también ganado nuestra operación. Después de esta vela ya no hacemos nada porque nos encontramos muy abajo, así que no queremos vender demasiado abajo, pero tampoco vamos a comprar porque estamos en contra de una tendencia bajista y sabemos que cuando se forma esta especie de rangos son más bien una pausa y el precio trata de seguir a favor de la tendencia previa. Entonces no vamos a comprar en el soporte, simplemente vamos a esperar. A pesar de tener aquí un pin bar, no hacemos nada porque seguimos en el soporte. Tenemos acá en este caso dos velas alcistas más, pero nos damos cuenta que se detienen justamente en la EMA de 20 periodos y con anterioridad hemos visto que el precio reacciona a la EMA, la toca y reacciona a la EMA, entonces podemos suponer que va a volver a intentar hacer lo mismo. Así que en este caso es válido tomar una venta después que el precio rebota en la EMA de 20 periodos y ahí habríamos ganado nuestra operativa. Claro, después de esta vela bajista no hacemos nada porque de nuevo nos encontramos en el área inferior, entonces no queremos quedarnos atrapados y como hemos visto que los vendedores no querían ingresar muy abajo, no hacemos nada, simplemente esperamos y justamente acá es donde cambia el contexto. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo que tenemos una sucesión de velas bajistas de manera seguida, entonces en este caso estamos viendo ya ese cambio del contexto. Ahora sí que hay vendedores intentando ingresar más abajo del precio, así que es válido tratar de seguir ahora esta clase de escenarios. Sin embargo, durante todo este recorrido no podemos hacer mayor cosa porque no tenemos suficiente apoyo con soportes o con resistencias. Quizá acá con esta punta de mecha podríamos tratar de ingresar en una venta tratando de agarrar el punto de entrada más alto. En este caso habríamos ganado la operativa si hubiéramos vendido de esa manera. Yo no le he marcado, pero es válido
válido tomar esa operación. Y se puede volver a repetir el proceso, por ejemplo, acá nuevamente tratando de ingresar lo más alto posible. Después de este gran movimiento fuerte bajista, vemos que los compradores vuelven a intentar dominar durante varias velas. Sin embargo, esta última vela se detiene justamente en la EMA de 20 periodos y como hemos visto anteriormente la reacción del precio en la EMA, podemos tomar una venta inmediatamente. Es importante que nos demos cuenta que no hay mucho espacio para que el precio rellene, es por ese motivo que tomamos esa operación en venta. Durante este movimiento alcista no compramos porque es un movimiento muy débil, no vale la pena tomar el riesgo en ese caso. Tenemos ya una vela bajista que es una reacción a la EMA de 20 periodos y como ustedes se han dado cuenta antes, observábamos que el precio reaccionaba a la EMA de 20 periodos y bajaba durante una vela más, reaccionaba y bajaba durante una vela más, reaccionaba y bajaba durante una vela más. Entonces acá tenemos la reacción y podemos esperar que baje durante una vela más, así que tomamos ahí nuestra venta. En este caso resulta ser un doji alcista, así que perdemos la operación. Claro, en el mejor de los casos agarramos un buen punto de entrada y ganamos la operativa. En este caso la he marcado como negativa, no pasa nada si perdemos alguna que otra operativa, lo importante es mantener la paciencia. Claro, como el resultado de esta vela es un doji, no es suficiente información para decirnos que hay fuerza bajista, así que lo mejor es simplemente esperar. Obtenemos esta vela bajista, pero es muy grande, está cerca del soporte, así que esperamos. Tenemos ahora un pequeño retroceso en dos velas, pero no hacemos nada, esperamos. Y de pronto tenemos una vela bajista así de fuerte. Esta es una buena vela bajista, está cerrando cerca de su mínimo. Y también, adicional a eso, logra romper lo que es esta área de soporte. Espero que alcancen a ver por ahí cómo esta vela bajista rompe el soporte. Así que podemos tratar de buscar ventas en la siguiente vela, esperando un retroceso y un rechazo. En este caso, habríamos ganado la operativa. Recordemos que antes no queríamos vender demasiado abajo porque antes el precio rompía y regresaba, rompía y regresaba, rompía y regresaba. Entonces antes no queríamos hacer eso. Pero después de este último movimiento bajista fuerte nos damos cuenta que ahora el precio rompe y sigue empujando hacia abajo, rompe y sigue empujando hacia abajo, rompe y sigue empujando hacia abajo. Entonces ahora sí hay vendedores tratando de ingresar abajo. Así que es válido buscar esta venta en este contexto. En dado caso que habríamos perdido la operativa y de nuevo tuviéramos ahora una vela alcista, se repite entonces lo que habíamos hecho anteriormente. Es decir, nos damos cuenta que de nuevo los vendedores no están queriendo ingresar muy abajo. Pero en este caso no pasa eso, en este caso nos confirman la fuerza bajista, así que es válido seguir tratando de operar de esa misma manera. Tenemos como resultado esta vela bajista fuerte, tiene una mecha en la parte de abajo y la siguiente vela también tiene una mecha en la parte de abajo, pero logra romper con un poco cuerpo el área del soporte. Aquí lo vamos a tratar de trazar de una mejor manera. Por acá tenemos esa área del soporte, así que podemos buscar una venta en la siguiente vela apoyados con ese nivel. Es válido hacerlo porque venimos a favor de la tendencia bajista fuerte. En dado caso que desconfiemos porque la vela anterior tiene mucha mecha en la parte de abajo, está bien dejar pasar la operativa, no hace falta ingresar en todas las situaciones. El precio sigue avanzando acá con estos dojis, así que no ofrece mayor información para comprar o vender. Aquí tenemos una estrella de la mañana que está reaccionando a un número redondo. Sin embargo, como estamos en contra de una tendencia, no vale la pena tomar el riesgo y comprar. Lo mejor sería simplemente esperar a que el precio avance. Tenemos esta vela alcista fuerte, pero termina lejos de la EMA de 20 periodos y nos damos cuenta hay un espacio para rellenar. Entonces no vale la pena tomar la operativa de forma directa. Lo mejor sería simplemente esperar. Se nos crea lo que es esta especie de pin bar en la siguiente vela, pero aún así no logra tocar la EMA de 20 periodos, así que seguimos esperando. Y ahora tenemos nuevamente una reacción a la EMA. Es una reacción similar a las anteriores donde los vendedores habían ingresado e incluso en esta, a pesar de haberla perdido porque es un doji, nos damos cuenta que aún así los vendedores siguieron ingresando en las siguientes velas, por lo tanto vale la pena tomar el riesgo para saber si todavía sigue funcionando esta clase de estrategia. En este caso habríamos ganado la operativa, lo que nos indica que en efecto los vendedores siguen entrando en la EMA de 20 periodos y a pesar de obtener como resultado una vela débil siguen ingresando, es decir, los vendedores están interesados en ingresar alto. Después de eso tenemos esta vela bajista, que es una vela bajista bastante fuerte y sabemos que actualmente el precio está rompiendo los soportes, así que podemos pensar que va a intentar moverse a la parte inferior del soporte. Por lo tanto, cuando tenemos esta vela bajista fuerte podemos utilizar un micro nivel como lo sería esta punta de mecha para tratar de buscar una venta en la siguiente vela e incluso la siguiente vela retrocede y rechaza esa zona para confirmarnos esa venta. Tenemos esta vela bajista grande y como lo hemos visto antes que los vendedores están tratando de ingresar aunque sea muy abajo, podemos tratar de vender
apoyados en este soporte. Vemos que esta vela rompe ese soporte y podemos esperar que la siguiente vela después de la ruptura retroceda y rechace y nos deje un buen punto de entrada para buscar una venta. En este caso yo no lo he marcado porque esta de aquí es una zona bastante ancha, lo cual me genera cierta desconfianza. En este caso prefiero simplemente esperar. Además también tenemos lo que sería esta especie de soporte dinámico creado acá en estas últimas dos zonas de mínimos. Entonces justamente esta vela se detiene en ese soporte, así que eso me da desconfianza. Es mejor esperar, no pasa nada si el precio rompe con fuerza, no hay ningún problema, simplemente esperamos a que el precio se siga desarrollando y que nos ofrezca una nueva oportunidad. Y en este caso la operativa se hubiera ganado, pero no valía la pena tomar ese riesgo. Bueno, después de esa vela tenemos una vela alcista. Podríamos tratar de vender apoyados en este nivel, pero si nos damos cuenta esta vela lo ha roto, así que es mejor no tomar la operativa. Obviamente no vamos a buscar compras porque estaríamos en contra de una tendencia. Finalmente el precio sube y toca la EMA de 20 periodos e inmediatamente nos vuelve a mostrar fuerza bajista, lo cual indica que es válido seguir vendiendo apoyados en la estrategia de rebote en la EMA de 20 periodos. La vela terminó siendo un doji, al final de cuentas es un doji bajista, así que ahí con un buen punto de entrada ganamos nuestra operación. Durante las demás velas simplemente esperamos, ya que no se crea una oportunidad para comprar o vender, ni siquiera con los microniveles, ya que no vemos ningún retroceso ni ningún rechazo, así que simplemente esperamos y el precio vuelve a tocar la EMA de 20 periodos y en este caso nos crea un patrón de 3 velas que es la estrella de la tarde. Así que ahí podríamos ejecutar una venta en la siguiente vela. Asimismo, después de que se nos crea este doji que está tocando lo que sería la EMA de 20 periodos, podemos buscar una venta en la siguiente vela, porque podemos observar lo que sería un retroceso y un rechazo de la EMA, así que sería válido buscar una venta allí y después de vender en ese caso se nos crean las 3 velas de la estrella de la tarde en reacción a la EMA y podemos vender también en esa siguiente vela. Por lo menos si no habríamos tomado la operativa previa, aquí en esta podríamos haber tomado la siguiente, cualquiera de las dos es válida en este caso. El precio sigue bajando, se mueve hacia el área de soporte, se detiene justo ahí, pero no vamos a buscar una compra porque venimos en contra de la tendencia y además tenemos esta especie de doble techo. Entonces en este caso esperamos, el precio logra romper esa área de soporte, esperamos un poco más y casualmente la siguiente vela nos muestra un retroceso a esa área de soporte rota. Vamos a marcarlo bien. Por acá tenemos nuestra área de soporte que fue rota acá, el precio retrocede y ahora puede funcionar como resistencia. Así que es válido que busquemos una venta en la siguiente vela. En este caso habríamos ganado nuestra operativa. Obviamente después de esta vela no hacemos nada porque estamos atrapados por algún micro soporte, simplemente esperamos, el precio sigue avanzando, vuelve a tener otro pequeño retroceso y después tenemos esta vela bajista. Esta vela bajista puede ser un poco confusa, pero podríamos tratar de apoyarnos con un buen punto de entrada, con lo que sería por ejemplo esta punta de mecha. Entonces tenemos una vela bajista de fuerza que rompe el mínimo de la vela anterior, podemos vender en la siguiente vela incluso esperando un retroceso y un rechazo. En este caso lo he marcado como una operativa negativa porque al final de cuentas la siguiente vela termina siendo alcista. Pero aún así es válido ingresar en la operación e incluso podríamos haber agarrado un punto de entrada más alto. Después de perder esa operación no hay ningún problema, no tenemos que desesperarnos, simplemente esperamos a que el precio avance y aquí nos empieza a mostrar este pequeño retroceso alcista. Obviamente no podemos tomar ahí ninguna operación porque nosotros esperamos que el precio trate de seguir bajando. Si nos damos cuenta esta vela no se detiene justo en la EMA de 20 periodos, así que no puedo buscar una venta inmediatamente. Como lo ha roto simplemente me toca esperar. Más adelante el precio forma lo que es esta especie de micro doble techo, lo cual nos está mostrando una posible continuidad a favor de la tendencia y al mismo tiempo nos crea lo que es esta vela envolvente. Es una vela bajista bastante fuerte, así que podemos tratar de buscar una venta en la siguiente vela. En este caso habríamos ganado nuestra operativa. Esta siguiente vela no logra llegar al área de soporte, se detiene un poco más arriba, así que mejor esperamos a que el precio avance un poco más. Tampoco tenemos un área de soporte o resistencia de apoyo. El precio llega al área de soporte con estas dos velas, pero no recomiendo buscar una compra porque estaríamos operando en contra de la tendencia, lo mejor es tratar de esperar. Tenemos esta vela alcista que es una especie de envolvente, pero no vamos a comprar porque hay mucha fuerza bajista, además no pudo pasar las puntas de las mechas previas y además pues venimos en una tendencia bajista. Tenemos un pequeño movimiento hacia abajo, el precio intenta volver a subir, vuelve a intentar bajar, pero no nos ofrece mayor información, hasta que vuelve a moverse a esta área de soporte. En esta área de soporte vuelven a ingresar los compradores, pero como les he dicho, no tratamos de comprar, simplemente vamos a esperar porque estamos en contra de una tendencia muy fuerte e insistente.
En este caso el precio vuelve a subir a lo que es la EMA de 20 periodos y ahí en ese momento podríamos buscar una nueva venta. Estamos apoyados por esta área de resistencia que les he marcado ahora y la EMA de 20 periodos, así que es válido tratar de buscar esa operativa. Obviamente después de eso tenemos una vela bajista, pero no logra pasar lo que es los soportes de las velas previas, así que simplemente esperamos y después de esperar un poco llegamos al final de la sesión sin más operativas. Muy bien, en este caso traders, como se dan cuenta, hemos tratado de seguir la tendencia y estamos evitando operar contra una tendencia bajista, es decir, vamos a tratar de evitar en lo máximo posible buscar compras. Esto puede llegar a ser un poco complicado porque en algunos momentos tenemos una mentalidad, por ejemplo la mentalidad de que el precio va a revertir en cualquier momento y eso puede llegar a ser muy confuso. Lo mejor es que siempre tratemos de enfocarnos en lo que el mercado nos está mostrando, que si un intento de reversión falla pues nos adaptemos y tratemos de seguir principalmente la tendencia como lo hemos marcado en este caso. A pesar de tener alguna que otra operativa negativa, no pasa nada, al final lo importante es mantener la paciencia y la disciplina. Muy bien, ahora les voy a mostrar cuál es el resultado. En este caso tenemos 15 operativas positivas, 3 negativas para hacer un total de 18 operaciones. Si estuviéramos operando con montos de $1 habríamos ganado 12.75, pero habríamos perdido 3 para tener un total de 9.75. Si estuviéramos operando con montos de $25 habríamos ganado un total de 318.75, pero habríamos perdido 75 para al final terminar haciendo un saldo de $243.75. Muy bien trader, con eso terminamos el análisis del día miércoles y jueves de esta semana. Espero que les sea de utilidad a ustedes poder identificar estas oportunidades que el mercado nos ofrece y también poder identificar los errores que podríamos llegar a cometer. Sobre todo aprender a mantener la paciencia y la calma, ya que el mercado siempre nos va a ofrecer nuevas oportunidades. Muy bien traders, ya saben, cualquier duda, cualquier consulta pueden dejarla en los comentarios. Yo los veo en un próximo video. Cuídense traders, nos vemos.